Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo y su misericordia esté con cada uno de ustedes. Le damos un saludo desde el Ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando, mis apreciados hermanos, que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Queremos enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien, que Dios le haya proveído de una muy buena salud y que el Señor esté en el control de cada una de sus vidas. Mis apreciados hermanos, antes de empezar este pequeño estudio, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y en ti, Padre Celestial, hemos confiado. Ayúdanos, mi Dios, a poder seguir obedeciendo tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que dirija a cada uno de nosotros y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de tu servidor. Gracias, Padre Celestial, una bendición especial para cada uno de mis hermanos y amigos oyentes del Ministerio La Voz del Tercer Ángel. Te pedimos, Padre, que estés tú con cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sabemos que la ley de Dios consta de 10 mandamientos. Y la palabra de Dios nos da la definición de lo que es pecado. Y dice la palabra del Señor que pecado es infracción de la ley. Así es que sabemos que la ley es nuestro espejo para ver a dónde estamos fallando. Y como les dije hace un momento, sabemos que son 10 mandamientos de la ley de Dios o la ley moral. Ahora, vamos a estudiar un mandamiento, mis hermanos, que está acabando con las familias. Un mandamiento, mis queridos hermanos, que por violar ese mandamiento está acabando con hogares, está acabando con nuestros hijos, está acabando con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y ese mandamiento es el 7º mandamiento. Y saben, mis hermanos, la Biblia condena este acto con claridad. Claro, mis hermanos, en Éxodo capítulo 20, el versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Esto que acabamos de leer, mis apreciados hermanos, atenta contra la promesa del matrimonio de ser fiel al cónyuge. Por eso dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y saben, hermanos, en Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y saben, hermanos, y el tiempo que Dios ha determinado para la intimidad sexual entre un hombre y una mujer es dentro del matrimonio. Así es que en los planes de Dios no hay tales que prueba de amor, no hay tales que probamos a ver si esto funciona. No, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, dentro de los planes de Dios, la única razón por la cual usted y yo podemos tener intimidad sexual es a través del santo matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado contra Jehová Dios. Por eso, mis hermanos, tener una tal relación antes del matrimonio
o bien con otra pareja después del matrimonio, va en directa desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Saben que el apóstol Pablo advierte claramente contra tal tipo de comportamiento. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? ¿Estamos entendiendo? El que Dios nos haya dado un cuerpo es un privilegio, mis apreciados hermanos, y lo podemos utilizar para honrarlo a Él. Claro que sí. ¿Y de qué manera? Escuche el apóstol Pablo lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mis hermanos, ¿lo ignoramos? ¿Ignoramos que este cuerpo Dios lo ha hecho templo y morada del Espíritu Santo? Y sigue diciendo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó por nosotros? Su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Por eso, mis apreciados hermanos, tenemos que respetar nuestro cuerpo. Y una de las maneras que Dios indica que tenemos que respetar este cuerpo y mantenerlo en santidad es obedeciendo también el séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Por eso dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues ¿a qué? Pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mis apreciados, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios nuestro cuerpo, tenemos que tratar de vivir en santidad con Dios. Saben, hermanos, el potencial para utilizar nuestros cuerpos para la gloria de Dios está bien enfatizado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 11. Y escuche lo que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y de qué manera quiere el Señor que nos santifiquemos o nos estemos santificando delante de Él? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿en qué? En santidad, mis apreciados hermanos. Pero cuando cometemos adulterio, pero cuando fornicamos, hacemos también pecar a la compañera o al compañero, en este caso que sea una mujer, los hacemos pecar también. Mis apreciados hermanos, y sigue diciendo el versículo: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted y yo conocemos a Dios, tenemos, mis apreciados hermanos, que apartarnos de la fornicación, tenemos que apartarnos del adulterio para honrar a Dios en nuestros cuerpos. Saben, hermanos, la santificación es el proceso que tiene lugar en aquellos que ofrecen su cuerpo en obediencia a la voluntad de Dios. Y el resultado es que reciben parte en su santidad. Por eso Dios quiere que en cada aspecto de nuestra vida luchemos por vivir en santidad, mis hermanos. Que luchemos por vivir en santidad. ¿Saben que en el Nuevo Testamento este mandamiento, el número 7, no cometerás adulterio,
Jesús amplió la definición de adulterio o fornicación para incluir una intención potencialmente oculta en el corazón. Claro, escuche lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es que no basta, mis queridos hermanos, simplemente para violar este mandamiento, el acto, sino que con mirar y codiciar, ya sea a una mujer o en el caso de las mujeres a un hombre, para codiciarlo, ya se está cometiendo adulterio. ¿A dónde? En el corazón. También saben, hermanos, hace hincapié en la actitud extrema que uno debe de tomar para evitar un tal pecado. ¿Y cuál es esa actitud extrema? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, dice, y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Espero, mis hermanos, que hasta ahorita estemos entendiendo que si queremos vivir en santidad, si queremos un matrimonio feliz, si queremos que nuestras parejas sean santificadas también, tenemos que obedecer el séptimo mandamiento de la ley de Dios, que es: no cometerás adulterio. Y saben, hermanos, pero este mandamiento está destruyendo, como les dije al principio, está destruyendo hogares, está destruyendo familias, está destruyendo al pueblo de Dios, a su iglesia. Por eso, mis hermanos, yo quiero leerles una cita de el espíritu de profecía y espero que cada uno de nosotros podamos entender a qué se está refiriendo esto. Pero antes de leerla, quiero leer Mateo capítulo 3, versículo 10, que dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. La cita que voy a leer de el espíritu de profecía de la mensajera del Señor es el manuscrito 1 de 1854. Manuscrito 1, 1854, del 12 de febrero. Y la mensajera del Señor dice así: el hacha no ha sido colocada a la raíz del árbol. Dios hoy no tendrá una consideración diferente por el pecado de la que tuvo en la antigüedad cuando pecó Israel. Los pecados que han sido expuestos en su carácter pecaminoso, sino que se ha hecho parecer como si los pecados fueran considerados livianamente por Dios. Escuche lo que dice ella, vi que el séptimo mandamiento había sido quebrantado por algunos que hoy siguen siendo miembros de iglesia en plena comunión.
y como consecuencia el ceño fruncido de Dios está sobre la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Escuche, este pecado es abominable en estos últimos días. Por eso Dios nos dice en su palabra, huyan del adulterio, huyan de la fornicación. Porque en estos últimos días es uno de los pecados que está destruyendo al pueblo de Dios. Escuche, y la iglesia ha traído el ceño fruncido y la maldición de Dios sobre ellos por considerar este pecado tan livianamente. ¿Está escuchando por qué al pueblo de Dios se ha traído la maldición y el ceño fruncido de Dios? Es porque se ha permitido que ya sea pastores, ya sea ancianos, miembros de iglesia, mis apreciados hermanos, se ha permitido o se ha considerado este pecado muy livianamente. Pero sigue diciendo la carta, vi que era un pecado enorme y que no se han hecho los esfuerzos vigilantes que tendrían que haberse realizado para satisfacer el desagrado de Dios y quitar su ceño fruncido mediante la toma de una medida disciplinaria directa con el ofensor. Así es que, mis apreciados hermanos, cuando nos damos cuenta que un miembro de iglesia, ya sea pastor, ya sea anciano, quien sea del pueblo de Dios, es encontrado o es sorprendido o se sabe que anda en este pecado, debe ser disciplinado, mis apreciados hermanos. ¿Para qué? Para que la maldición o el ceño fruncido de Dios pueda quitarse de en medio del pueblo y el pueblo de Dios pueda seguir caminando bajo la bendición de Dios. Pero aún hay algo más grave. Escuche lo que sigue diciendo. Este curso de acción, o sea, el tomarlo livianamente, este pecado, este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, dice, este curso de acción ha quitado el arca de Dios del campamento. ¿Y qué significa cuando Dios quita, verdad, su arca del campamento? Debilidad, paganismo y tantas otras cosas. Y sigue diciendo, si no hubiese habido ningún otro pecado por el cual quitar el arca del campamento, este sería suficiente para hacerlo. Por eso, mis apreciados hermanos, es un llamado que hago por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Pastores, ancianos, miembros de iglesia, tratemos de vivir en santidad, respetando nuestros cuerpos, honrando a las esposas, a los esposos, con nuestros cuerpos. Huyamos, dice la palabra de Dios, de la fornicación y del adulterio. Mantengámonos fieles y firmes en estos últimos días. Y escuche ya casi para terminar esta carta, dice, los que cometen este pecado debieran ser suspendidos de la iglesia y no tener el compañerismo y los privilegios de la casa de Dios. Dijo el ángel, este no es el pecado por ignorancia. Claro que no, mis apreciados hermanos. El séptimo mandamiento, el no cometerás adulterio, todo aquel que infringe ese mandamiento
no es pecado por ignorancia. Escuche lo que sigue diciendo. Es un pecado conocido y recibirá la horrorosa visitación de Dios, ya sea que lo cometan viejos o jóvenes. Por eso debemos de enseñar a nuestros jóvenes a que las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer o viceversa son dentro del vínculo matrimonial. Hay jóvenes a veces en el pueblo de Dios que traen sus novios, sus noviecitas. Padres, por favor, mis apreciados hermanos, instruyamos a los jóvenes a que no traigan el ceño fruncido de Dios a su pueblo. Enseñémoslos e instruyámoslos que va a haber un tiempo en el cual ellos podrán gozar de la mujer de su juventud, pero eso es en el matrimonio. Sigue diciendo para terminar la carta, Dios nunca ha considerado tan pecaminoso este pecado como lo hace en el presente, pues Dios está purificando para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Mis apreciados hermanos, si de verdad queremos ser ese pueblo peculiar, tenemos que acatar los mandatos de Dios. Oh, mis apreciados hermanos, espero que hasta aquí estemos entendiendo este mensaje. Y saben, hermanos, cuando somos tentados con pensamientos impuros, podemos recordar que Jesús nos abrió un camino para salir del pecado. ¿Y sabes tú cuál es ese camino? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, Dios está haciendo la invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15 al 16. Así es que hay esperanzas. Mis apreciados hermanos, cuando la tentación llega, cuando esa tentación llega a nuestra vida, dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Caigamos de rodillas, mis apreciados hermanos, y pidámosles la fuerza a nuestro Señor Jesucristo para poder vencer. Él está presto para ayudarnos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agarrados con Cristo podemos vencer cualquier tentación que el enemigo nos envíe. ¿Saben que en Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados? ¿Te das cuenta? No estamos solos. Con Cristo Jesús a nuestro lado podemos ser más que vencedores. Saben, hermanos, para un cristiano no hay felicidad verdadera y duradera fuera de la voluntad de Dios. Claro que no, mis apreciados hermanos. La única felicidad duradera para nosotros los cristianos es caminar en la voluntad de nuestro Dios. Los placeres momentáneos del adulterio pronto desaparecen, pero ¿saben? La tristeza que uno cosecha es muy duradera. Por eso, mis apreciados hermanos, bienaventurados son los que eligen como Jesús sufrir
en hacer la voluntad de Dios, no cediendo ante la tentación. Mis apreciados hermanos, entonces nos volvemos una bendición y un ejemplo allí donde estamos y obtenemos el gozo cada vez mayor que viene de una vida fiel mientras estamos en la tierra y después en toda la eternidad. Oh, mis apreciados hermanos, amigos, que Dios nos ayude en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Que podamos ser valientes, que cuando la tentación venga a nosotros, como dice la palabra del Señor, podamos huir. Podamos huir para no caer en tentación. ¿Y a dónde vamos a salir corriendo? Al trono de la gracia, porque tenemos a un gran sumo sacerdote que está presto a socorrernos, está presto a darnos toda la ayuda necesaria para poder vencer. Él quiere que seamos más que vencedores y que vivamos una vida santa delante de Él. Él quiere que respetemos estos cuerpos. Y si estamos casados, que al respetar nuestros cuerpos, así nuestras parejas puedan vivir también en santidad y obtener la bendición que Dios quiere poner en todos en el matrimonio. Así es que, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Antes de terminar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. En esta hora, en tus manos queremos poner todos los hogares de los hijos de tu pueblo. Padre celestial, ayúdanos a vencer. Ayúdanos para no caer en este pecado, mi Dios, que trae maldición a tu causa. Padre celestial, en tus manos pongo a cada una de las familias de tu pueblo. Oh, mi Dios, que podamos vencer. Que cuando la tentación venga a nosotros, podamos correr al trono de la gracia y pedir a nuestro Señor Jesucristo fuerza para poder vencer. Oh, mi Dios, quédate con tu pueblo y ayúdanos en estos últimos días que estamos viviendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, y que el Señor tome el control de cada uno de sus hogares. Bendiciones.